Estás escuchando COPE Ellín 90.6 FM. José Aurelio Martínez. Muy buenas tardes, saludos. Son unos cuantos segundos los que pasan de las 6 de la tarde. Hoy es viernes, día 7 de junio de 2024. Es el último de los 3 programas que les proponíamos a lo largo de esta semana con el fin de hacer balance de lo que ha supuesto para cada uno de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de la ciudad este primer año de gobierno, este primer año que se cumple pues dentro de unos días, en torno al 17 de junio de esta corporación municipal. Estuvieron con nosotros el pasado martes 3 concejales, los 3 concejales que tiene Vox en el Ayuntamiento de Ellín. Ayer tuvimos, antes de ayer tuvimos también la oportunidad de tener como invitados al Partido Socialista Obrero Español, que estuvo representado también con 3 de los concejales que actualmente forman parte del Ayuntamiento en pleno. Y hoy pues contamos con el equipo de gobierno. Hoy la cita es con el Partido Popular y saludamos ya a los invitados con los que vamos a compartir este ratito de tertulia, más que de informativo o de de entrevista, más de tertulia, con el fin que podamos pues también conocer la valoración que desde el equipo de gobierno se hace de este año de gobierno. Saludamos a María Dolores Valencia, es, como saben, concejala de Educación, Cultura y Patrimonio. María Dolores, bienvenida. Hola, José Aurelio, muchas gracias por invitarnos y un saludo a todos los espectadores, los oyentes de Solo Radio. Oyentes, pero expectantes. También. A ver todo lo que nos contáis y qué valoración hacemos de este primer año de gobierno. Está también con nosotros Pedro Rafael García Sequero, que es concejal de Economía, de Empleo, Servicios Generales, también de Personal y Proyectos Europeos. Bienvenido. Buenas tardes, José Aurelio. Nada, muchas gracias, como siempre, por acogernos en tu casa. Y nada, saludar también a todos los oyentes y nada, a disposición para lo que quieras. Como comentábamos también a lo largo de días anteriores, hoy nos visita el alcalde de Ellín, el primer edil ellinero, y le damos también la bienvenida a este programa especial. Manuel Serena, bienvenido. Gracias por invitarnos y un saludo a toda la audiencia que tenéis de Solo Radio, COPE Ellín. Y bueno, es una buena oportunidad que nos das. Además es un día importante porque es el último día de una campaña electoral, que las campañas electorales europeas pues tienen un poco bulle, como se dice en el argot, sí, pero al final son muy importantes. Al final en Europa se deciden muchas cosas y el domingo invito a todos los ellineros que vayan allí a las urnas, a sus colegios electorales a participar, porque luego son 5 años donde no nos van a consultar mucho más desde Europa y ese voto del 9 de junio va a marcar las políticas europeas que al final marcan muchas cosas en Ellín, muchas cosas de subvenciones, de programas, de ayuda, de todo lo que viene extra que oímos. Es que esto se hace con una subvención de Europa, programas de formación, programas económicos de ayuda, subvenciones sociales, todo eso viene de Europa, aunque lo gestionen luego entidades y asociaciones y administraciones regionales, nacionales o locales, pero el dinero prácticamente, no voy a decir todo, pero una parte muy importante viene de Europa y las políticas que lo definen se deciden en parte en las elecciones del domingo. Así que yo aprovecho, por si luego se me olvida, e invito a todo el mundo a que vaya a votar el domingo. Bueno, en los programas anteriores hemos dedicado los últimos, no mucho, 5 o 6 minutos precisamente a esas elecciones europeas, porque son importantes, pero bueno, pues la excusa está ahí, ¿no? Está cerca de esta valoración que hacemos, con lo cual pues algo tendremos que comentar al final, como hemos hecho en los programas anteriores. Bueno, pues es valoración de un año de gobierno,
llegaban las elecciones, un resultado concreto, gobierna el Partido Popular, llega el momento de hacer, bueno, de conformar ese gobierno que toma posesión. Fue el 17, ¿no? El 17 de junio, efectivamente. 17 de junio de 2023. Y ahí pues había que hacer muchas cosas nuevas para muchas de las personas que forman parte de ese gobierno, que no habían sido concejales anteriormente, que no tenían experiencia. Ahora tienen un año de experiencia, que esto ya es importante. Y a mí me gustaría retrotraernos un poquito en el tiempo hasta ese momento, ¿no? Ese momento de después de las elecciones, pues la puesta en marcha de este nuevo gobierno municipal. ¿Cómo lo recuerda, por ejemplo, María Dolores? Pues hombre, la verdad es que las primeras semanas, por lo menos para mí, fueron muy agobiantes, porque estaba inmersa en unas oposiciones, estaba todavía finalizando mis clases, mi curso. Yo soy profesora y sigo siendo profesora en activo. Entonces, claro, durante 15 días tener que compaginar las tres cosas. Como has dicho tú, había gente, como era mi caso, por ejemplo, que yo no había estado de concejal antes, era totalmente nuevo para mí. Entonces, pues sobre todo, pues enfrentarte a conocer a todo el personal que depende de tus concejalías, ver cuáles eran los proyectos que estaban en marcha, empezar a ver y a programar cosas, porque había algunas que tenía que cerrarlas inmediatamente sin saber cómo. Entonces, las primeras semanas, ya te digo, fueron un poco agobiantes, pero bueno, luego a lo largo del verano ya me fui poniendo las pilas allí centrada en el ayuntamiento, y yo creo que de momento el balance de este primer año, por lo menos para mis concejalías, ha sido muy satisfactorio, porque se han podido hacer varias cosas, dar un impulso. Luego después ya te contaré a qué áreas específicamente, y yo creo que la gente de allí ha respondido muy bien y está satisfecha con lo que se ha hecho, por lo menos desde las concejalías de Cultura, de Patrimonio y de Educación. Pero... Bueno, antes de nada, cuando llegamos al 17 de junio, antes de esa fecha, con mucha ilusión, ¿no? Porque los ciudadanos habían depositado la confianza en el equipo que lidera Manuel Serena, y eso era importante para nosotros, sobre todo pues, para poder implementar todos aquellos proyectos que teníamos en mente y todas aquellas tareas que queríamos poner encima de la mesa para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Como dice Dolo, al principio pues siempre cuesta, ¿no? Independientemente de que tengas experiencia o no la tengas, pues cuando arrancas en una etapa nueva siempre cuesta, pues que hay proyectos que están pendientes de ejecutar y que hay que ponerlos en marcha, y proyectos nuevos que uno trae en sus áreas y que tiene que implementar. Pero bueno, yo creo que con ilusión, con ganas, con esfuerzo, con trabajo, yo creo que estamos haciendo una buena gestión, y este año ha sido un año de gestión, porque yo considero que somos un equipo gestor y un equipo que lo que queremos es sacar adelante muchas cosas que tenemos en mente, que teníamos implementado además en nuestro programa. Y bueno, como digo, cosas que había por hacer, que se están haciendo, y cosas nuevas que también pues se van a ir haciendo. Y bueno, ahora después en cada una de nuestras áreas pues iremos comentando un poquito también lo que se está haciendo. Manuel, bueno, llega a la alcaldía, ¿no? Algo que seguramente pues habría pensado, incluso soñado en algún momento, ¿no? Porque, bueno, pues esa andadura en el mundo de la política local sin duda se inicia con ese pensamiento, ¿no? Llegar a ser alcalde. Hombre, la forma de hacer cosas por la ciudad es conseguir ser equipo de gobierno y dentro del equipo de gobierno, obviamente, ser alcalde. Pues yo recuerdo ese 17 de junio, bueno, la votación, todo el mundo sabe cómo quedó. Conseguimos la alcaldía con 10 votos de los 21, el PSOE votó a sí mismo, Vox votó a sí mismo, y nosotros, que ganamos las elecciones, nos votamos a nosotros mismos, y desde entonces estamos gobernando en minoría. Y yo lo que noté, ya que me preguntas por las sensaciones y por la implicación de aquel momento, es una gran responsabilidad, porque de repente nos encontramos con un reto importante, y es que al día siguiente o el lunes siguiente el ayuntamiento no se parara en ningún momento, y teníamos un primer reto, es que teníamos 250 trabajadores del plan de empleo que no nos habían dejado indicaciones qué hacer con ellos, y conseguimos, y yo aquí agradezco la implicación de todas las concejalías, conseguimos que esos trabajadores del plan de empleo siguieran haciendo las labores que se hacían hasta entonces, incluso que mejoraran muchas, y la gente lo notó y lo valoró, que se estaban haciendo más cosas de lo que se estaba haciendo antes, porque bueno, pues era un periodo Voy a poner una excusa que pondría el equipo de gobierno anterior. Era un periodo electoral y, bueno, las cosas, pues se hacía lo que se hacía. No estaban centrados en hacer lo que la gente necesitaba, que era arreglar calles, mejorar la jardinería y llevar adelante los programas sociales y culturales que tenían aquel plan de empleo encomendados. Y nosotros cogimos ese reto y lo llevamos adelante. Luego, con la responsabilidad de que no teníamos nada de feria preparado. Y la feria, yo creo que los sellineros lo han valorado. Tuvimos mucha suerte con el tiempo, que el tiempo acompañó, pero la feria fue una de las mejores ferias que se recuerdan
en los últimos años, las cosas como son. Y luego teníamos otro reto muy importante, y esto pues lo cogí yo como mío porque me quedé con las atribuciones de urbanismo, y era poner en marcha y terminar las obras que estaban paradas. La obra de Nava se ha terminado, se tuvo que hacer un modificado muy fuerte porque esto el equipo de gobierno no lo ha contado, pero no se hizo solo un modificado para atender las necesidades y las peticiones de los vecinos de Nava, que nos lo pedían de una forma potente, ya se lo pedían al anterior equipo de gobierno, sino que se tuvo que hacer ese modificado porque el proyecto estaba carente de mediciones y había que hacer un modificado para poder acabar la obra sin más, no simplemente para modificarla, sino para poder acabarla legalmente. Y la otra obra de la Avenida Libertad, pues ya vamos gestionando el segundo modificado y con los problemas de no haberla planteado bien desde el principio. En nuestra primera andadura hemos planteado un modificado necesario porque se estaban haciendo actuaciones que no estaban contempladas en presupuesto y ha habido que hacer un modificado económico que supone casi 1 millón de euros más de coste inicial porque se estaban haciendo cosas que ni siquiera estaban en los planos y las cosas se tienen que hacer bien desde el principio, no se pueden hacer mal. En algún momento alguien tiene que venir y arreglarlo y nos tocó a nosotros. Y ahora estamos planteando el segundo modificado ya técnico, no es económico, para arreglar las cosas que no estaban bien definidas. Tenemos la obra prácticamente parada en la parte norte del pueblo porque no había un estudio arqueológico que era necesario en la zona del yacimiento arqueológico del mosaico de las estaciones, algo tan importante para el pueblo de Llín como es aquella zona. Bueno, pues esas cosas, al final lo que decía Pedro, nos hemos dedicado a gestionar, porque Llín necesitaba gestión y yo creo que necesita todavía mucha más gestión en estos 3 años que nos quedan y en eso estamos. Aún así, te estoy hablando de cosas muy concretas, pero lo decía Dolo, todos los programas culturales que se llevan adelante, yo entiendo que se han mejorado y tenemos perspectivas de mejorarlo mucho. Todos los programas sociales, los programas deportivos, podrían haber venido aquí todos los concejales del equipo de gobierno y contar su andadura, que los invitas cuando quieras. Al final están trabajando y estoy muy satisfecho y muy agradecido del trabajo que hacen porque además, como el ejemplo de Dolo, ella no está liberada, ella sigue con su trabajo y saca adelante concejalías muy potentes. No estamos todos liberados dentro del equipo de gobierno porque también comprendemos que el Ayuntamiento de Llín no es un ayuntamiento económicamente potente y el gasto político no puede incrementarse, tenemos que mantenerlo de una forma acotada y ahí tenemos que ajustar mucho los recursos que aplicamos a eso. Por eso no entiendo ciertas cosas que han pasado con los otros grupos políticos donde están más preocupados de otras cosas y de políticas que de facilitar la gestión de este equipo de gobierno que no nos dedicamos, y además a mí se me ha criticado alguna vez y lo entiendo, no nos dedicamos a hacer política sino a hacer gestión. Los ellineros necesitan mucha gestión. Ellín es un pueblo, y hablo de pueblo, pero yo quiero ya empezar a hablar de ciudad, que necesita dar un paso adelante y necesita subir a otro nivel, porque si no nos vamos a quedar atrás en relación a otras ciudades cercanas a nuestro entorno. Y esto lo decía hace 4 años y lo sigo diciendo ahora. Y para eso, si todos los partidos políticos que tienen representación en el ayuntamiento apoyan, pues irá mucho mejor. Y yo lo único que le pido a ellos es que apoyen. Nosotros lo que nos hemos dedicado en este año es a trabajar y a trabajar, y vamos a seguir trabajando, porque creo y entiendo que los ellineros nos han puesto aquí para eso. Ya, a modo de tertulia, una vez que ya nuestros oyentes han escuchado las voces de nuestros invitados, ya van a diferenciar perfectamente, porque además son voces que tienen bastante identificadas. A modo de tertulia vamos a ir ya, si queréis, tratando temas un poco más comunes. ¿Ha sido todo como esperabais? ¿Gobernar el Ayuntamiento de Llín, gestionar las cosas comunes de los ellineros, ha sido tal como pensabais antes de llegar a la alcaldía o a esas concejalías que tenéis a vuestra labor? No es lo que, vamos a ver, no es lo que uno se imagina, desde luego, cuando pasa el periodo electoral y las elecciones y uno asume la responsabilidad de gobernar. Desde luego no es lo mismo que uno se imagina. Yo te pongo un ejemplo. Desde mis áreas, yo cuando llego a la concejalía de personal me encuentro con un déficit de personal en la mayoría de los departamentos y claro, todos los jefes de departamento vienen a demandarme pues que tienen carencias en sus departamentos y tengo que ponerme rápidamente a reorganizar todos los departamentos y a volver a cubrir todas esas necesidades que tienen esos departamentos, pues para que el funcionamiento de la administración local sea lo más ágil posible y se pueda prestar el mejor servicio a los ciudadanos. Eso es solo un ejemplo, pero me encuentro también, por ejemplo, en ese área, en personal, una RPT, una relación de puesto de trabajo que se acaba de aprobar antes de las elecciones, y eso mejora las condiciones laborales de todos los trabajadores, pero conlleva pues otra serie de circunstancias que, por ejemplo, nos hemos visto ahora de cara a la elaboración del presupuesto de 2024. Es más,
Cuando se aprueba esa RPT, obviamente, pues no quedan contentos todos los trabajadores de la casa y muchos de ellos presentan pues un recurso contencioso administrativo. Y el compromiso de este equipo de gobierno es, en la medida de lo posible, pues intentar atender a esos trabajadores que han presentado un contencioso administrativo y poder resolver en la medida de lo posible pues esas cuestiones. Te pongo ejemplo del área de personal, como te podía poner otros ejemplos. Por ejemplo, en el empleo y formación. Y yo me encuentro, en el mandato anterior, reclamamos por activa y por pasiva al equipo de gobierno anterior que se convoca a la mesa local por el empleo y no se había convocado en los 4 años anteriores. Por lo tanto, yo de las primeras cuestiones que me planteo o que pongo encima de la mesa y que doy órdenes que se convoque lo antes posible la mesa local por el empleo, porque creo que el problema del empleo es un problema endémico que tenemos en nuestra localidad, en Ellín, y que había que sentarse en la mesa con todos los agentes sociales e intentar buscar pues qué soluciones se pueden plantear de cara a esa materia. En formación, por ejemplo, pues mira, es la primera vez que además es un tema que me toca muy de cerca por mi formación profesional, es un tema que yo me siento con las personas responsables de los departamentos de formación e intento que en la medida de lo posible se pueda ejecutar la mayor formación que podemos ejecutar en el Ayuntamiento de Ellín en toda la historia. Es más, es la primera vez que se hace en Ellín formación para ocupados. Te pongo esos ejemplos porque uno se imagina unas cosas, pero cuando llega y se sienta en la mesa, pues ve otras totalmente distintas. En el área económica, bueno, pues en el área económica daría para mucho, pero bueno, sobre todo te he querido poner los ejemplos de empleo y formación y de personal, porque son ejemplos meridianos de que había muchas carencias y que había cosas que hacer. Mesa local por el empleo, formación. La formación para nosotros y para el equipo de gobierno de Malosena es fundamental, porque con formación se pueden conseguir mejores oportunidades laborales, sin duda. Y en eso nos estamos volcando. Este año pasado estamos ejecutando formación para trabajadores y para desempleados. Hemos presentado 2 proyectos al Ministerio también para poder hacer formación en otras vías. Y ahora vamos a trabajar, por ejemplo, de cara a las próximas programaciones o convocatorias, teleformación. Es decir, le damos mucha importancia a ese parámetro y son cosas que, bueno, que hasta que no llegas y te sientas, pues no las ves, pero las tienes a lo mejor en mente, que son necesidades, pero bueno, por ejemplo, en el caso de personal, las necesidades van surgiendo día a día. O sea, que donde hoy pensabas que una cosa estaba solucionada, mañana ya no la tienes solucionada. Y al día siguiente, porque eso es otro tema, que Ellín es un ayuntamiento en el que hay mucho personal de ida y vuelta, y bueno, es un tema complicado, pero bueno, que siempre no es lo mismo lo que piensas y lo que tienes en mente que cuando te sientas. Totalmente distinto. Cambian mucho las cosas. Estando en la oposición, por ejemplo, a cuando se está gobernando. Efectivamente. Dolores. Sí, bueno, yo una de las cosas que estaba comentando mi compañero Pedro ahora mismo en cuanto al personal, sí que es cierto que cuando nosotros entramos a gobernar había muchos trabajadores que pertenecían al plan de empleo y luego después, ahora, estos proyectos que había de puestos específicos como pueden afectar, por ejemplo, a bibliotecas, archivos, a escuelas infantiles, esos proyectos de plan de empleo no se nos han concedido ahora, se han centrado solamente en plan obras y servicios y en jardinería, parques y jardines. Claro, ahora llega que este verano actualmente nos vemos que faltan trabajadores que puedan cubrir algunos de estos puestos y para realizar algunos proyectos que se tienen pendientes, sobre todo pues en semanas culturales de pedanías, atención a los niños y clases de apoyo, por ejemplo, en las escuelas infantiles, que son muy necesarios, puesto que críos de 1 año, 2 años que necesitan cambios de pañales, necesitan apoyos, se están viendo que esas trabajadoras no tienen esos apoyos con los que sí han contado otras veces, por lo que sí que es muy de valorar sobre todo pues el esfuerzo que realizan los trabajadores del ayuntamiento. Como comentabas, no es lo mismo tampoco pues estar gobernando, y yo creo que sobre todo pues estar gobernando en minoría y tener también en las altas esferas gobiernos que no sean de tus mismas siglas políticas. Nosotros, por ejemplo, en el área de patrimonio sí que hay subvenciones que no se nos han concedido, algunas habían estado solicitadas anteriormente y cuando llegamos nos lo encontramos ya que no se nos habían dado. Y luego también pues hay por ahí algunos expedientes que se quedan atascados, no sabemos a lo mejor muy bien los motivos, pero que nos hacen que algunas cosas que teníamos pendientes, como por ejemplo puede ser ahora mismo uno de nuestros proyectos, que es la restauración de la fachada del Rosario, pues están teniendo algunos problemas en cultura porque no se aprueban los expedientes, nos piden muchísimos papeleos y lo que hay que hacer es poner el andamio ya y empezar a restaurarlo antes de que esto vaya peor. Entonces, claro, es muy fácil la gente decir, es que lo que tenéis que hacer es arreglarlo ya, o tenéis que arreglar ya la torre de ISO, o empezar unas excavaciones, pero no se dan cuenta de todos esos trámites y estas burocracias que llevan detrás, que a nosotros no lo impide. Si por nosotros fuera, todas estas cosas ya estaban solucionadas y estaba hecho. Más adelante vamos a hablar también del presupuesto, pero me llama la atención en lo que ha comentado Pedro ahora mismo, porque claro, partiendo de la base, que esto es siempre muy comentado cuando se habla de dinero en el Ayuntamiento de Ellín, que el capítulo 1 y el 2 es
prácticamente el que se lleva el 90% del gasto, ¿no? O de la inversión. Gasto-inversión. Gasto. Inversión es el 6. Eso. Entonces, ¿cómo puede darse la circunstancia que falte personal en el Ayuntamiento de Ellín? Bueno, porque siempre se ha comentado pues que en algunas áreas sobra incluso personal, o ha sobrado, ¿no? En algún momento. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué necesitamos para que funcione el Ayuntamiento en condiciones? No, pues vamos a ver, una cosa es que el presupuesto, en el presupuesto del capítulo 1 arroje un porcentaje de gasto del 51%, y otra cosa es que todos los departamentos estén cubiertos al 100%. Y te lo explico. En el presupuesto, o en el proyecto de presupuesto de 2024, que todavía no está aprobado, ese capítulo arroja un porcentaje del 51%, pero es porque se aprobó una relación de puestos de trabajo el año pasado que mejoraba las condiciones laborales de todos los trabajadores de la casa, y eso ha incrementado en más de 1 millón de euros ese capítulo. Pero ¿qué es lo que ocurre, como te he dicho antes, en nuestro ayuntamiento? Que nuestro ayuntamiento en muchos de los casos se ha convertido en un lugar de paso. ¿Por qué? Pues porque hay muchos opositores que opositan en muchas de las plazas, como la de Ellín, que son de otras localidades, fundamentalmente en muchos casos de Albacete, y pasan por aquí y hacen un periodo de paso por aquí de experiencia y acogen experiencia, y luego se marchan a su lugar de origen o a otros lugares. Pero eso ocurre en muchas bolsas y ocurre en muchas plazas. Y tenemos un trasiego continuo de personal. Además, no todos los departamentos a veces están cubiertos al 100%, porque a veces es complicado. Luego hay muchas bajas, luego hay digamos que hay muchas casuísticas que se dan en el día a día. Entonces sí que cuando llegamos al ayuntamiento, independientemente de que se hubiera aprobado una RPT, se hubieran mejorado las condiciones laborales y el capítulo 1 se hubiera incrementado su porcentaje de gasto, había mucho déficit en muchos departamentos. Es decir, yo te puedo asegurar que había departamentos en los que había 2 o 3 vacantes. O sea, había 2 o 3 vacantes, pues no se había cubierto con interinidades. No se había tirado de las bolsas que había y no se habían cubierto. ¿Por qué? Pues porque en un momento se había apesebrado un poco el departamento o la demanda del departamento, y al final pues no se había trasladado, no se había hecho caso en el gobierno. El gobierno actual en ese momento no había hecho caso de esas demandas, y había querido dejar el paso a decir, oye, pues mira, con lo que tenéis en vuestro departamento, apañaros, que de momento no podemos. Y cuando yo llego, claro, esas demandas se incrementan lógicamente cuando hay un equipo de gobierno nuevo, y hay que hacer frente, porque se ha demostrado que cuanto más personal hay en muchos departamentos, pues mucho mejor se pueden prestar los servicios a los ciudadanos. Te pongo un ejemplo. Cuando llegamos al SAIC había 3 o 4 vacantes que estaban sin cubrir, y el servicio de atención al ciudadano es un servicio muy demandado, pues porque lo vemos día a día, que hay una cola de gente, pues que cada uno viene pues a presentar una instancia, o a presentarse a un proceso, o a presentar 1000 cosas que en el día a día hacen que ese departamento necesite que esté reforzado siempre, que esté cubierto al 100%. Y ahora, a día de hoy, está cubierto al 100%, no hay ninguna vacante. Creo que esto pues podría haber llamado un poquito la atención a los oyentes que están prestando mucha atención a vuestras palabras. Manu. Yo, por aclarar, no sobran funcionarios en el Ayuntamiento de Ellín, lo que falta son ingresos. Si los ingresos suben, el tanto por ciento del capítulo 1 pues bajaría. ¿De qué faltan ingresos? De actividad empresarial e industrial. Sí, en Ellín lo que falta es industria. En Ellín lo que falta es puestos de trabajo industriales, empresas que se instalen y que crezcan en Ellín. ¿Para qué? Primero, para dar empleo a los ellineros, por supuesto, y segundo, para aportar con su parte proporcional de ICIOs y de impuestos de actividades empresariales, etcétera, etcétera, IBIs, etcétera, etcétera, pues que aportar a las economías y a las arcas municipales. Básicamente es eso. Lo que estamos trabajando en este equipo de gobierno es que esa partida, esa parte, mejore, que no significa sangrar a las empresas, ni mucho menos, sino que haya más empresas y que, habiendo más empresas, puedan colaborar mejor con el tejido social ellinero. Básicamente es eso. Ellín tiene los trabajadores más o menos que necesita. Ellín, digo el ayuntamiento, siempre tendremos que mejorar departamentos, pero más o menos lo que necesita en función de sus características como núcleo poblacional. Somos 30.000 habitantes, pero somos 13 núcleos urbanos. Somos Ellín y las 12 pedanías, más aldeas, más navas, etcétera, etcétera. Si uno va sumando, hay muchos núcleos de población y tenemos que dar servicio a prácticamente o a todos esos ellineros. Entonces, eso se explica así muy fácilmente. El capítulo 1 no es que sea excesivamente grande. El capítulo 1 es grande en relación a la capacidad de ingresos que tiene el Ayuntamiento de Ellín. Lo que hay que subir son los ingresos. Luego, otra parte que ha dicho Dolo, que a mí me parece interesante resaltarlo. Este año, por ejemplo, tenemos 100 trabajadores del plan de empleo de la Junta menos. Eso no quiere decir que estemos apestados en la Junta, quiere decir que simplemente pues, nos han mirado un poco de otra forma, pero no porque nos hayan quitado 100 trabajadores, sino porque nos han quitado de los programas sociales.
los programas sociales, culturales y medioambientales, por ejemplo. Podrían haber hecho un reparto distinto y habernos dejado, por ejemplo, que tuviésemos trabajadores en las escuelas de verano este verano, que no tenemos trabajadores del plan de empleo. Entonces tendremos que cubrirlo con trabajadores contratados por otro lado, que nos cuesta más, obviamente, al ayuntamiento, pero lo vamos a hacer. No nos lo han puesto fácil. Otra cosa muy sencilla, yo no digo que la Junta nos mire mal, yo lo que digo es que hace un año prometían que este curso que viene se abría el Cruz de Mayo y yo veo muy difícil que se abra el Cruz de Mayo. Yo no sé si han bajado el ritmo, no han bajado el ritmo, o si es que hace un año, cuando tocaban elecciones regionales y locales, vestían la realidad de otra forma para intentar engatusar a la gente, pero ha pasado un año y el Cruz de Mayo no está acabado. Otra cosa, hace un año, más o menos, un poco más de un año, anunciaban a bombo y platillo que se hacía la carretera Cancarís-Agramón. La renovaba la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Alguien sabe cómo está ese proyecto? Expropiaron unos terrenos, pagaron las expropiaciones y esa obra no sigue adelante, no se sabe qué ha pasado con esa. Quiero decir que lo que decía Dolo tiene parte de razón. Cuando aquí gobernamos unos y en la Junta gobiernan otros, se les llena la boca de decir que apoyan, pero la realidad es la que es. Nos miran de otra forma. Y lo que tenemos que hacer es trabajar el doble desde el Ayuntamiento de Jin para compensar esas carencias donde otros gobiernos de otro signo pues no llegan, o dicen que llegan, pero al final no llegan. Y preguntabas, y yo quiero también contestar, ¿qué se siente cuando se llega a gobernar o que se llega a responsabilidades de gobierno? Yo lo que sentí es mucho apoyo de los trabajadores del ayuntamiento, y quiero decirlo. De los trabajadores de secretaría, principalmente porque son al final los que nos guían a los concejales en muchas cosas, intervención, servicios económicos, informática, y hablo de los que tengo más relación porque están en el edificio principal, servicios generales, todos los servicios generales, la policía local, la implicación que tiene la policía local, que aunque no sea su función principal la seguridad en Ellín, están trabajando duro porque se encuentran día a día con muchos problemas y están ahí dando el callo, y yo tengo que agradecérselo, y bueno, y sobre todo, no por nada, sino porque trato directamente con ellos todos los días, oficina técnica, urbanismo, que como decía Pedro, se ha completado mucho la plantilla, aunque de vez en cuando nos fallan y vuelven y se van y tal, pero se ha completado mucho la plantilla y se están intentando sacar en tiempo todos esos expedientes que estaban atascados y todos los problemas urbanísticos que tiene Jin desde hace muchísimos años, y yo agradezco la implicación de todo el equipo de oficina técnica. Quiero decir con esto que al final los políticos que llegamos allí con responsabilidad, los concejales, pues podemos poner mucha voluntad, pero el trabajo duro lo hacen los funcionarios, los trabajadores en general del ayuntamiento, que son los que sacan el trabajo día a día y son los que, si tienen un buen equipo político que les guía y les apoya también en su trabajo, al final ese trabajo se ve en el día a día de los sellineros. Tendremos nuestros fallos, le guiaremos peor o mejor, pero la voluntad de este equipo de gobierno y sobre todo el trabajo de los trabajadores del ayuntamiento, ahí se ve, y yo creo que es lo que está reconociendo el pueblo llinero. Bueno, que en principio no debería llamarnos mucho la atención esto, que llegue un equipo de gobierno y todos los trabajadores del ayuntamiento bueno, pues se vuelquen en la labor de gobierno y de su trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo para eso están, ¿no? Que esto es importante, o al menos es que esperaban lo contrario, que no tuvieran apoyo o que los trabajadores municipales le hicieran un poco la vida imposible. No, lo que esperamos todos es eso, lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido, pero hay que agradecerlo, porque perfectamente yo podría equivocarme y que nadie me lo dijera de los funcionarios del ayuntamiento, y en el momento que digo algo me dicen, oye, esto mejor así, o sea, y yo me dejo guiar. O sea, yo hablo desde la humildad mía, yo me dejo guiar porque he llegado allí para aprender, pero también es verdad que nosotros, por lo menos Pedro y yo, llevábamos 4 años en la oposición, siendo no equipo de gobierno, pero sí siendo unas figuras muy activas en todas las comisiones que participábamos. En todas las comisiones que yo he estado con Pedro ha estado conmigo, íbamos con los deberes hechos. Preguntábamos continuamente todas las cosas. Yo me acuerdo todas las noches cogerme la relación de resoluciones de alcaldía, leérmelas todas las noches, aunque muchas no sabía ni a qué se referían, porque todavía no estaba metido ahí, pero me las leía todas. Me miraba todos los EFICUS, todos los expedientes que podía o que tenía acceso. Me miraba todos los expedientes, incluso la gente que se empadronaba todos los días, porque teníamos acceso todos los días, todas las noches, me lo miraba, y en las comisiones preguntaba. Yo llevaba una lista de temas que a veces aburría, y yo les pedía perdón al resto de concejales de las comisiones informativas, perdón, pero hoy llevo toda esta lista, y lo preguntaba todo, y era una forma de, después de esos 4 años preguntándolo todo, de llegar y no sorprenderte por las cosas, y que te suenen las cosas, y saber preguntar a quién debo preguntar de los trabajadores del ayuntamiento para sacar las cosas un poco más rápido. Por eso decía al principio que conseguimos sacar adelante el reto de que el ayuntamiento
ayuntamiento no se notara el cambio de equipo de gobierno, porque de alguna forma sabíamos lo que había que hacer, pero porque habíamos hecho un trabajo previo, que cualquier equipo de oposición puede hacerlo, o sea, que eso es simplemente libre. Nosotros yo no estaba liberado, Pedro tampoco, pero cobrábamos por ir a los plenos y ir a las comisiones. Nos cobraba una dieta, que no es una barbaridad, pero ya que cobras, haz tu trabajo, pregunta, infórmate, mira a ver por qué son esas cosas, habla con los funcionarios, aunque tengas tu trabajo y no tengas tiempo de estar allí todos los días, pero en el momento que vas, o la media hora antes que vas a la comisión, habla con el funcionario de turno, pregúntale, y luego, sobre todo en la comisión informativa, pregunta a las concejales, porque yo estoy viendo en estos últimos tiempos que voy a las comisiones informativas y duran 20 minutos. Exponemos los temas, preguntas, ninguna. Vamos a ver, no tenía ninguna pregunta. No, yo si queréis os informo de lo que me preguntéis. No tenemos preguntas. Y se van. Digo, pues, qué bien, pero claro, luego no se pueden quejar de que no informamos, si no preguntas. Yo preguntaba muchísimo, se quejaban de que preguntaba mucho, se quejaba de que la comisión informativa en sí de los temas duraba media hora y mis preguntas a lo mejor otra media hora o una hora. Pero es que era mi trabajo. Y creo que tiene que seguir siendo el del equipo actual. Muy bien, bueno, tenemos grandes profesionales, claro que sí, en el Ayuntamiento de Ellín y merece también la pena reconocerles su labor y agradecerles el trabajo y el resultado de ese su trabajo que encontramos, por ejemplo, en este año que estamos valorando del mandato corporativo, al que me gustaría, ya no solamente de vuestras concejalías, sino también un poco en general en cuanto a la labor de gobierno, pues que vayamos comentando algunos de los, entre comillas, logros, si quieren llamarlo así, que ha conseguido el actual gobierno. Antes de pasar a algunas cuestiones que yo he ido tomando nota de los programas anteriores y los quiero también poner sobre la mesa porque se han quedado un poquito ahí en el aire y merecen sin duda una contestación por parte de nuestros invitados, pero a nivel general, ¿qué podríamos considerar como logros, ¿no?, de ese actual equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Ellín? ¿O de qué se sienten un poquito más orgullosos? ¿O qué hay en lo que se esté trabajando que en cuestión de poquito tiempo podremos ver terminado y forma parte de esa labor que se ponen día a día como importante? Pues mira, hay mucho trabajo que se ve y mucho trabajo que no se ve. Y a veces es más importante el que no se ve porque no se debe ver todavía, pero que, como decías, en unos meses o en poco tiempo se tiene que llegar a ver. Hay algo que no se hacía antes, o por lo menos no digo que no se hiciera, digo que las personas que vienen ahora se quejan de que no se hacía. Hay, por ejemplo, empresas grandes señineras a los que no conocían al ayuntamiento de turno. Y yo me he preocupado de las empresas grandes y no solo a las pequeñas que tienen relación porque vas por la calle y tal, sino empresas grandes. Cuando digo empresas grandes, son empresas que tienen grandes empresarios, que a lo mejor algunos no viven en Ellín, pero que o tienen equipos directivos que algunos no viven en Ellín, no te los encuentras por la calle, no les puedes preguntar todos los días, oye, ¿qué tal? Bien, ¿va la cosa bien? ¿Mal? Hay que ir y hay que reunirse con ellos. Y reuniéndote con ellos, que nosotros sí lo estamos haciendo, te enteras de cosas, te enteras de proyectos, te enteras de necesidades que pueden ayudar al desarrollo futuro y próximo, quiero resaltar esto, de Ellín. Y luego lo que sí hemos notado es que hay mucho interés de empresas, eso no quiere decir que sea un éxito, sino que hay que atenderlas, mucho interés de empresas de fuera por instalarse en Ellín o en el entorno de Ellín. Eso no quiere decir que vayan a instalarse, porque una empresa cuando sale a buscar algún emplazamiento no va a un sitio solo, va a muchos sitios y de cómo le reciben, qué le ofertan o qué le ofrecen, pues luego eligen. Y eso es una especie de scouting, que se dice. Van buscando. Pues a esa gente hay que escucharla, hay que enseñarle las cosas buenas que tenemos en Ellín, que tenemos muchas, no solo de boquilla, sino de verdad. En Ellín siempre se dice, tenemos una inmejorable situación geográfica en relación a nuestra geografía cercana. Estamos entre Murcia y Albacete, perfecto, eso lo sabe todo el mundo. Pero luego tenemos un defecto y una ventaja, que a veces son las dos, que tenemos una gran masa de trabajadores que están en el paro. Eso es un defecto, obviamente, nadie quiere estar en el paro, pero si viene una empresa necesita gente para poder trabajar, obviamente, y algunos cuando te preguntan, oye, ¿qué masa laboral hay aquí? ¿Cómo están formados? Tal, pues yo lo que les digo, mira, nuestros datos del paro son estos, pero no te preocupes porque en nuestro centro de formación municipal estamos trabajando en esta línea, en esta otra y en esta otra. Y ahí quiero resaltar el trabajo que hace Pedro con el centro de formación municipal, porque
curso que va volando por ahí, curso que intenta atraparlo. Y sobre todo lo que sí que hacemos desde el Departamento de Formación del Ayuntamiento es preguntar a las empresas, no a las que vienen de fuera, sino también a las locales, qué necesidades de trabajadores tienen. En Egin, no tenemos, como decía al principio, no tenemos una gran cantidad de grandes empresas, pero sí tenemos mucho comercio, muchas empresas de hostelería, muchas empresas pequeñitas que tienen unas necesidades y en los últimos meses pues está atendiendo a esas necesidades formativas de sus trabajadores, no solo a los que quieren contratar, sino a los que ya tienen en plantilla para mejorar sus capacidades. Pues de eso yo me tengo que sentir orgulloso, porque lo que estamos trabajando es por la necesidad principal de los egineros. Primero, los que no tienen trabajo, que encuentren su trabajo, y segundo, y esto quiero resaltarlo porque es importante, que aquellos jóvenes que se están formando, se forman fuera, que quieren volver allí, que tengan la posibilidad en breve espacio de tiempo de volver. Y para eso hay que trabajar mucho y hay que trabajar y potenciar el sector industrial, porque si no, desgraciadamente, la mayoría de la gente joven no quiere trabajar en el campo. Vamos a ser realistas. Es nuestro principal motor económico a día de hoy, la economía agraria. Pero la gente joven, mucha gente joven no quiere trabajar en el campo. Algunos sí, y tienen ahí ese nicho de trabajo, pero otros hay que buscarles o hay que facilitar desde el ayuntamiento que se instalen empresas grandes, empresas industriales, que le den trabajo a esos jóvenes que se van a estudiar fuera, y si no le damos la oportunidad, no lo vamos a recuperar. Y a mí eso me preocupa, no solo porque sea padre, mis hijos todavía son pequeños, sino porque veo a los hijos de mis amigos que ya tienen edad de estar estudiando fuera, que su preocupación es que van a acabar la carrera o van a acabar el ciclo formativo que están haciendo y en Egin no tienen trabajo, salvo que quieran opositar, que yo invito a la gente de Egin que positen al ayuntamiento para que no se nos vayan fuera los trabajadores que vienen, pero ahí caben los que caben. Lo que hay que trabajar es por la industria. Y yo me preguntabas, por no acaparar todo el espacio, me preguntabas algo de lo que me siento orgulloso, y es que estamos trabajando por mostrar fuera de Egin las capacidades que tiene Egin y porque las empresas de Egin que quieren ampliarse tengan oportunidades. Y eso es un trabajo que no se ve. El primer año no se va a ver, obviamente, pero se tiene que empezar a ver el segundo y el tercero, y lo veremos en breve. Al hilo de lo que comentaba Manu, a título de ejemplo, es muy importante lo que ha comentado, es decir, vincular la formación que ofrecemos en el Centro de Formación Municipal a lo que son las demandas empresariales, las demandas de tejido industrial y empresarial de nuestra ciudad. Esta mañana además me comentaban que en el curso de atención sociosanitaria, uno de los cursos que se ha hecho para trabajadores desempleados, terminando las prácticas ya había 5 trabajadores o 5 alumnos de esa acción formativa que ya se iban a quedar a trabajar en las empresas que han hecho la práctica. Es un síntoma de que estamos atendiendo a esas demandas formativas que nos trasladan las empresas, y que al final eso repercute en que encuentran una oportunidad laboral a aquellos que participan en este tipo de cursos. Al hilo también de lo que ha dicho el alcalde, es fundamental vincular, por ejemplo, o llevar a cabo una especie de campaña informativa y divulgativa para aquellos centros de formación, en este caso públicos, que hacen formación reglada en el área, por ejemplo, de administración, pues intentar involucrarles que hay unas oportunidades aquí en el Ayuntamiento de Egin para poder participar en el proceso selectivo y quedarse aquí como funcionarios, como trabajadores en el Ayuntamiento de Egin. Por ejemplo, ahora mismo tenemos en marcha un proceso de auxiliar administrativo, o tenemos en marcha, estamos en proceso de recepción de solicitudes para participar en el proceso, pero lo que hay que hacer es inculcarle a todos esos alumnos que están participando en esos procesos formativos reglados que tienen una oportunidad de quedarse aquí, opositar y quedarse en una plaza aquí en el ayuntamiento y realizar su etapa laboral, su vida laboral aquí en Egin. Quiere decir que eso es importante al hilo de lo que estábamos comentando, es decir, vincular mucho lo que es la formación, lo que es el empleo, a las demandas y las necesidades reales que tenemos en el municipio, y que nos trasladan, sobre todo en eso que he comentado yo antes, en esos órganos como la Mesa Local de Empleo, que es donde nos trasladan los empresarios cuáles son sus necesidades, y al hilo de eso, pues nosotros lo que tenemos que hacer es implementar y adecuar lo que estamos haciendo a esas necesidades que nos plantean. Yo creo que en este caso mis concejalías son un poco más bonitas, y sí que es el trabajo que efectivamente se ve en la calle y que está pues más a la vista y más al disfrute de todos los ciudadanos. Entonces yo la verdad es que sí que tengo que decir que estoy muy orgullosa del trabajo que se está haciendo, pues sobre todo, por ejemplo, en cultura, puesto que Egin sí que tiene un nivel cultural. La gente, tenemos un grupo de personas que participan activamente en cualquier tipo de evento que se haga, como puede ser teatro, pueden ser charlas, exposiciones, pero sí que es cierto que en este año se ha aumentado visiblemente el número de abonados, por ejemplo, a lo que es la programación de teatros. En otoño se consiguieron unos 410 abonos
y en la última programación de primavera 442 abonos. Se ha aumentado bastante y la gente ya está expectante, no se ha terminado todavía, puesto que este sábado es la última obra de teatro, que es una familiar, y ya están esperando y preguntando que cuándo van a salir a la venta las entradas de la próxima temporada. Esto yo creo que sí se hace también con una buena gestión, porque, por ejemplo, una de las novedades que he incorporado ha sido a la hora de sacar los abonos a la venta. Anteriormente, lo que se hacía era siempre esperar que pasara a la feria y apenas salían las entradas una semana o a veces incluso 3 días antes de que empezara la primera obra de teatro. Yo, por ejemplo, presenté la programación antes de feria y se podían conseguir o comprar solamente los abonos durante el primer mes y luego ya después las entradas sueltas. Esto lo que hace también es crear un poco la expectación en los ciudadanos, y así se ha visto reflejado en las cifras. Han venido actores como puede ser de la talla de Carmelo Gómez, Fernando Albizu, Manu Vaqueiro, el grupo Illana, que siempre es un éxito. De hecho, en la última obra de teatro se estuvo a punto de colgar el cartel de no hay billetes, puesto que quedaron solamente 12 entradas por vender de las 600 que tiene el Teatro Victoria. Ha venido también Carmento, y ya puedo avisar que tenemos prácticamente cerrada la programación del próximo otoño, que van a ser nombres que van a dar mucho que hablar, y yo creo que se va a seguir superando estas cifras en los abonos. Más cosas que han llamado mucho la atención y que también se ha dado el impulso desde la Concejalía de Cultura ha sido el Festival de Cine. ¿Vale? Yo estoy muy satisfecha de cómo resultó este Festival de Cine, puesto que no solamente fueron 4 días viendo cortometrajes y una gala, sino lo que se ha intentado ha sido involucrar a toda la población, incluso también a los hosteleros, a negocios de la localidad. En este Festival de Cine este año, aparte de la visualización de los cortometrajes, se ha seguido llevando también a las pedanías. Se ha hecho de forma concertada con los centros educativos por la mañana, tipo como puede ser el Avicine o Avicinitos en Albacete, para que los niños puedan disfrutar también de toda esta programación y que vayan adquiriendo también este gusto, ¿no?, por la cultura y por el cine. Se han realizado talleres de cortometraje, se han hecho catas de vino con música, se han hecho conferencias en las que ha venido gente de la Film Commission de Castilla-La Mancha, productores de Castilla-La Mancha, de otros lugares, se han hecho proyecciones de películas, algunas incluso con asociaciones de la localidad, como puede ser con Asofacam, que se encargan de niños de acogida que presentaron su propio documental. Una gala en la que se cortó incluso toda la zona de la calle de la Libertad, con la presencia de Ernesto Alterio, con un concierto, involucrando a empresas que fueron también colaboradores. Y la gente ya está preguntando este año cuándo va a ser el próximo Festival de Cine, y tenemos varias novedades también, incluso ya el posible premio de honor de este año. Entonces, yo creo que esta parte sí que se está viendo también. Dentro de una mezcla de educación con patrimonio, se ha implementado el programa Educamus, que se realiza en el Museo de Semana Santa, y son talleres con los alumnos tanto de todos los niveles educativos, infantil, primaria, secundaria, en el que están descubriendo qué es lo que tenemos en Ellín, algo que hasta este momento nadie lo había hecho. La gente joven no sabe que en Ellín tenemos unas pinturas rupestres, no sabían que teníamos un mosaico de las estaciones, no sabe el patrimonio tan valioso que tenemos aquí en nuestra ciudad. Y han estado realizando talleres de cerámica, de mosaicos, ahora hay uno nuevo que es el de Zamorano, y han pasado niños de todos los colegios, pero no solamente de aquí de Ellín, sino que han venido de Tobarra, han venido de Fuente Álamo, están viniendo de la zona de la Sierra. Entonces yo creo que la implementación de este programa es también muy importante, porque lo primero que tenemos que hacer antes de salir fuera a otra localidad es conocer el patrimonio que tenemos. Entonces yo creo que esta es un poco la cara bonita del ayuntamiento y el trabajo que sí que se ve, y por lo menos que el ciudadano puede disfrutar, y yo creo que así lo está haciendo. Mira, uno de los objetivos conforme iba hablando Dolo, uno de los objetivos que teníamos de este equipo del gobierno cuando entramos era hacer creer a los ellineros lo que somos, que es una ciudad. Es una ciudad con 12 pedanías, efectivamente, pero Ellín es una ciudad. Y para creernos ser una ciudad tenemos que hacer cosas que hacen las ciudades. Por ejemplo, el Festival de Cine. Hasta el año anterior el Festival de Cine era un certamen de cortos, era una proyección de cortos, no, nosotros hemos hecho un festival de cine como tienen otras ciudades y no nos ha costado mucho, simplemente hemos pedido colaboración a empresas, hemos cogido gente profesional, pero hemos pedido colaboración a empresas, colaboración a asociaciones y ha respondido, porque hay necesidad y hay querencia de la ciudadanía de sentirse ciudad y de hacer cosas importantes, y ese es un ejemplo perfecto, pero podríamos poner muchos más ejemplos. Hemos potenciado mucho el turismo, como decía Dolo, conocer nuestro entorno cercano, pero también el
turismo y el conocimiento mediante el turismo, mediante aquellas potencialidades que tenemos, como es que estamos dentro de la denominación de origen de vinos de Jumilla, pues estamos haciendo las rutas del vino, las catas de vino en el casco antiguo para mezclar cultura con algo lúdico, que es saborear un buen vino. Tenemos y nos lo hemos creído nosotros y queremos que la gente se lo crea, tenemos que creernos todos que tenemos muchas potencialidades, porque para poder vender allí fuera, primero tenemos que conocer y creer en nosotros mismos, y nosotros creemos en Ellín, y es nuestro mensaje que queremos lanzar a la gente. Tenemos 4 años para convertir Ellín en realidad en una ciudad, no simplemente una ciudad por nombre, porque nos dieron un título hace 125 años, que este año estamos conmemorándolo, perfecto, pero hay que creérselo, y para creérselo hay que hacer cosas de ciudad, y cuando nosotros nos creamos que somos una ciudad, vendrá la gente a la ciudad de Ellín a disfrutar de la ciudad de Ellín, porque tenemos mucho que ofrecer. Y eso es uno de los objetivos que teníamos al comenzar esta andadura de 4 años. Y seguimos con él, porque he dicho, hemos pasado un año, pero nos quedan 3 más y en 4 años lo vamos a conseguir. ¿Cómo ha sido la relación con...? Sí, quería comentar, al hilo de lo que ha comentado Manu. Hay 2 áreas importantes en las que estamos trabajando mucho y en las que alcanzamos o queremos alcanzar y llegar a ser una ciudad, como está comentando él. Por ejemplo, en el área deportiva. En el área deportiva estamos haciendo eventos y certámenes y pruebas deportivas de nivel regional y nacional que no se estaban haciendo hasta ahora. Por ejemplo, en breves fechas se pondrá aquí en marcha, se llevará a cabo un concurso nacional de dardos. Es decir, eso nunca se había hecho aquí. Quiero decir, se está potenciando mucho el deporte, porque al final el deporte... Y como ha comentado antes el alcalde, aquí lo que hay que generar es economía, lo que hay que generar es ingresos. Y cuando uno hace actividades de ese calibre, actividades de calibre regional o nacional del deporte, pues eso genera un entorno de gente que viene a esas actividades. Por ejemplo, lo que hicimos con la danza urbana, lo que se hizo en el pabellón. Hay una generación de gente que vino a esa actividad de fuera, y que lógicamente en el entorno y en allí generó negocio a todos los empresarios de restauración y hostelería en nuestra ciudad. Pues eso es lo que hay que hacer, es ver que tenemos capacidad suficiente para hablar siempre de ciudad, y para hablar siempre de ciudad hay que hacer actividades acorde a lo que es una ciudad y a las ciudades de nuestro entorno. Otro ejemplo, hemos creado la Concejalía de Mayores para atender a los mayores y para hacer actividades con mayores que nunca se habían hecho. Es decir, se están haciendo actividades con los mayores en pedanías y en ciudad que nunca se habían hecho. ¿Por qué? Pues porque creemos que los mayores hay que atenderlos de esa manera y buscarles actividades para que para que esa gente pues esté en todo caso entretenido y esté con actividades y pueda desarrollarse en esa etapa que tiene ahora de madurez. Pues sí que hay que buscar actividades, y eso es lo que genera y lo que hace pues sentirnos ciudad, porque tenemos actividades acorde a lo que tiene que ser allí. La verdad que hay muchas cosas que decir, porque ya nos dimos cuenta del primer programa que 1 hora solamente es muy poquito tiempo. De hecho, por eso no hemos incluido la participación de los oyentes, porque si no, pues no nos daría tiempo a nada. En fin, una valoración muy rápida la que se está haciendo. Sí que me gustaría, un poco entrando en los programas anteriores, un poco que nos comentéis cómo ha ido la relación con la oposición durante este año, y poner sobre la mesa, y yo lo digo en plan rápido y contestáis también en plan rápido, algunas de las quejas que hemos oído en programas anteriores: falta de información, porque parece ser que no se quejan, que no hay mucha información sobre actualidad, actos y demás entre el equipo de gobierno y la oposición. Tenemos que hablar del presupuesto, en qué momento nos encontramos, porque también ha sido un tema que bastantes veces ha aparecido en los 2 programas anteriores. Y también pues se quejaba Vox que algunas de sus presentaciones en cuanto a mociones pues no han sido incluidas en el orden del día de los plenos. Lo digo porque, como veo que me quedan 12 minutos, y creo que sería importante también dejar 5 por lo menos para hablar de las elecciones europeas, ahí lo dejo e intentar responder lo más rápidamente posible. Bueno, presupuestos. Los presupuestos están presentados, son los presupuestos que necesita Ellín, son los presupuestos que encajan con todas las dificultades económicas que decíamos al principio, y son presupuestos que se van a completar con el remanente de tesorería que tiene el Ayuntamiento, que es en torno a 1.400.000 euros. Si los partidos políticos de la oposición fuesen responsables, ya estarían aprobados, porque Vox no presentó ninguna alternativa y el PSOE lo que presentó fue, en base a una operación de crédito, hacer más cosas, pero no dijo que los presupuestos fueran malos. Se podían haber aprobado. ¿Quién dijo aquí que hay falta de responsabilidad?
falta de responsabilidad de los que se dan golpes en el pecho diciendo que son ellineros. Pues si son ellineros y se dan golpes en el pecho, nos costó mucho cerrar los presupuestos porque la previsión del gobierno era que no teníamos ingresos suficientes para cerrar un presupuesto porque no había confirmación al respecto, había una asignación muy pequeña y en el momento que nos dieron una asignación que ya podíamos cerrar un presupuesto, lo presentamos. Además, se lo mandamos por adelantado a los grupos de la oposición en borrador para que hicieran sus apreciaciones, no hicieron ninguna, por cierto. Y en el pleno de presupuestos se escenificó que lo que quieren es hacer ver que el equipo de gobierno trabajamos en minoría, pero eso es que ya se sabe. Eso se ve desde el minuto 1. Eso se vio ya en julio del año pasado, donde los concejales del equipo de gobierno no cobraron porque hicieron la pinza PSOE y Vox para subirle el sueldo a ellos mismos. Solo aprobaron las consignaciones, los sueldos de los concejales cuando se les subió el sueldo a los concejales de la oposición. Entonces sí lo aprobaron. Por cierto, el PSOE votó en contra. ¿Por qué? Porque no quería que simplemente se les subieran los sueldos a los concejales de la oposición, solo de la oposición, sino que el PSOE quería 2 concejales de oposición liberados. Por eso votó en contra. Esto no lo dicen, pero deberían decirlo, porque al final se ponen de acuerdo cuando les interesa. Se ponen de acuerdo ahora para escenificar que somos un equipo de gobierno, efectivamente, que gobernamos en minoría, pero eso no quiere decir que seamos un equipo de gobierno flojo o un equipo de gobierno que no tiene fuerza. No, si la fuerza nos la da los pactos que proponemos. Yo después del Pleno les presenté por escrito, además me senté con los 2 portavoces y les dije, aquí os presento por escrito lo que me habéis pedido en el Pleno hasta donde puedo llegar porque no hay más dinero. Vox no presentó ninguna propuesta de dinero, presentó propuestas políticas y dije, mira, si ya hemos tenido reuniones, en esto estamos trabajando, te lo pongo por escrito. Al PSOE le dije lo mismo, pero como se había hecho propuestas concretas, le dije, mira, en el remanente, con todos los compromisos que el portavoz sabe de economía municipal, porque ha sido el responsable durante años, con todos los compromisos que tiene el ayuntamiento, esto de todo lo que pides se puede hacer sin operaciones de crédito. Si hay que hacer operaciones de crédito, ya se harán más adelante, eso no hay problema, si se pueden hacer, pero ahora mismo con el dinero que tenemos se puede hacer esto. Y les dije, y además termino así el documento, cuando lo estudiéis, nos juntamos y hacemos una reunión y lo comentamos, a ver qué os parece, si hay que modificar, si no hay que modificar. Pues a pregunta mía directa de cuándo nos vamos a sentar, no tienen tiempo, no tienen ganas, van en la línea de hacer ver o escenificar que somos un equipo de gobierno débil. Vale, si ese es su objetivo, lo escenificamos, pero eso es falta de responsabilidad con Ellín, porque tener un presupuesto que está prorrogado, que el ayuntamiento puede funcionar, implica que hay muchas asociaciones, clubes deportivos, asociaciones sociosanitarias, mucha gente que no cobra la subvención que necesita del ayuntamiento para funcionar. En el momento que se aprueban los presupuestos, todo eso está liberado y yo puedo darle a todo el mundo lo que necesita, como se está dando hasta ahora, no porque lo pidan, sino porque se lo merecen, porque hacen un trabajo por la sociedad, en el plano cultural, en el plano asociativo, en el plano sociosanitario, en todos los planos. Sin ellos, Ellín no funcionaría y están castigados por los grupos de la oposición por una cabezonería, por demostrar o por querer hacer ver que el equipo de gobierno es un equipo de gobierno débil. Si no es que seamos débiles, es que gobernamos en minoría, si lo sabemos. Pero si os pasamos por escrito todo lo que pedís, hasta donde podemos llegar, y os pedimos que nos reunamos, no nos dais largas, porque, vamos a ver, si no nos dais largas a nosotros, nos dan largas a los sellineros, a todos los sellineros. A mí me parece una falta de responsabilidad. ¿Eso quiere decir que las relaciones están rotas? No, si nosotros tenemos que llegar a un acuerdo con alguno de ellos. Si vamos a seguir intentándolo, pero yo quería llegar al acuerdo antes de las elecciones. ¿Que están con cálculos políticos otros partidos? Pues lo siento mucho, yo no tengo en la cabeza ese cálculo político. Como decíamos al principio, yo estoy aquí, estamos el equipo de gobierno para gestionar. Y es lo que nos han encargado los sellineros, gestionar las cosas de Ellín. Si otros están con otras historias políticas, de política nacional, de que si unos son flojos, otros son fuertes, o que si la mujer del presidente del gobierno no sé qué, no sé cuántos, a mí eso a día de hoy no me interesa. Lo que me interesa es resolver los problemas de los sellineros. Y efectivamente, el domingo iremos todos a votar, pero yo creo que los sellineros se merecen tener estos temas resueltos, porque dependen muchas cosas de esto. Y hay muchas cosas que están paradas dentro del ayuntamiento, porque tener unos presupuestos prorrogados no significa que se paraliza todo, pero hay cosas que se ralentizan. Y sobre todo me preocupa que estamos entrando ya en periodo estival, en periodo de verano, donde los funcionarios se van a ir de vacaciones y ahora nos va a tocar correr, porque, insisto, los presupuestos se aprobarán. Si tengo que ir a una cuestión de confianza, iremos a una cuestión de confianza. Si no tengo problemas, si ese es el condicionante, pues vamos a una cuestión de confianza.
Pero yo el lunes me sentaré otra vez con los dos, o les pediré que ya después de las elecciones tengan un ratito para atenderme, intentaremos llegar a un acuerdo, porque lo merecen los sellineros. Pero estar aquí dándole vueltas a ver si nos sentamos o no nos sentamos, teniendo por escrito ellos las propuestas mías unos días después del pleno, pues me parece una falta de responsabilidad y un poco una ñiñería, pero bueno, no quiero entrar en esos términos, pero es que me lo parece, sinceramente. Yo, desgraciadamente, estoy centrado en gestionar y no estoy en estos dimes y diretes, pero es que yo creo que ya Jean se lo merece. Así que la gente que no se preocupe, que tendremos un presupuesto lo antes posible, porque cuando pasen las elecciones, que yo entiendo que es el condicionante que tienen los partidos políticos de la oposición ahora, pues me sentaré otra vez con ellos y si tengo que llegar a un acuerdo, aun me guste o no me guste, mientras sea bien o bueno para Jean, llegaré al acuerdo, porque lo importante es que tengamos unos presupuestos y un poquito de estabilidad para los 3 años que quedan, porque como decía antes, tenemos proyectos importantes, proyectos que Jean necesita y que no podemos perder más años de lo que ya se han perdido con políticas que no miran al futuro de Jean, que simplemente resuelven los problemas del día a día. Aquí hay que mirar hacia adelante y ver hacia dónde queremos ir. Y nuestros presupuestos, dentro de las pocas posibilidades que nos daba la coyuntura económica que tenemos, iban en esa línea y quiero que se aprueben esos presupuestos. Así que la gente no se preocupe, que yo el lunes vuelvo a intentarlo. Tema de mociones y de información que solicitan. Por ejemplo, es que me ha sorprendido también el que se quejen, ¿no?, de que no se les da información. Yo creo que en las comisiones, como ha dicho Manuel anteriormente, solo hablamos al equipo de gobierno, o por lo menos en mi comisión, en la parte que a mí me toca. Yo apenas me hacen preguntas, yo informo puntualmente de todas las cosas que se van a hacer desde las concejalías. Si no tienen preguntas, nosotros ya no tenemos la culpa. ¿Que se quejan de que alguna vez algún acto no van para hacerse la foto? Pues puede ser, pero no son actos que organiza el ayuntamiento directamente, son actos que organiza alguna asociación y ya depende de ellos a quién quieren invitar o a quién no quieren invitar. Entonces, no sé, me parecen pues tonterías, que aquí se está para gobernar y no solamente para salir en una fotografía. Vamos a ver, Aido. Muy breve porque nos quedan 3 minutos. Sí, vamos a ver, sí, voy a ser breve. Vamos a ver, hay 2 formas de hacer oposición. Una de ser una oposición colaborativa, constructiva, empeñada en sacar adelante proyectos para allí, y otra pues que destructiva o con bloqueo, con poner piedras en la rueda y no querer avanzar. Algunos por intereses un poco más espurios o partidistas y otros pues por intereses más personales. Pero como bien ha dicho Manu, en el momento en el que nosotros llevamos el borrador del presupuesto y se lo presentamos a los grupos políticos tuvieron el tiempo necesario para estudiárselo, para presentar sus propuestas. Ni Vox presentó ninguna propuesta, ni el PSOE tampoco. El PSOE trajo luego a la Comisión de Cuentas, trajo esas, enmiendas para una operación de crédito. Y a la vista de que había un informe negativo, como hemos dicho antes, es decir, que nosotros trabajamos de la mano de los funcionarios, que son los que nos asesoran, y si nos trae intervención un informe negativo diciéndonos que la regla de estabilidad presupuestaria no se cumplía con esas enmiendas, pues no podíamos hacer otra cosa. Sí que nuestro compromiso era llevarlo a remanente de tesorería, como bien ha dicho Manu, y por tanto nuestra mano siempre ha estado tendida pues para poder llevar a cabo, aprobar esos presupuestos. Es más, los 2 grupos políticos de la oposición en ningún momento nos han dicho que esos presupuestos no les gustan. En ningún momento nos han dicho que no les gustan. Por lo tanto, como bien ha dicho el alcalde, esto es pura estrategia y esperemos que cuando pasen las elecciones europeas y se centren un poco más en lo local, pues seamos capaces, que yo estoy convencido de que seremos capaces de sacar los presupuestos adelante, sin duda. Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A modo de despedida también, gracias a María vosotros. Dolores, dejamos el tiempo para Manuel si quiere hablar algo, comentarnos algo en torno a las elecciones europeas. María Dolores, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Retomaremos nuestras tertulias más adelante y Manu, 2 minutos ya para finalizar. 2 minutos, sí, es suficiente con 2 minutos. Las elecciones europeas nos influyen, decía antes, más de lo que pensamos. En Ellín, además, de forma especial, porque somos zona rural deprimida, somos una zona donde los planes de empleo influyen mucho, que son con fondos europeos, aunque lo gestione la Junta. Tenemos planes de formación, como relataba antes Pedro, que están todos financiados con fondos europeos. Tenemos plan de sostenibilidad turística que estamos desarrollándolo, aunque alguien no se lo crea por ahí, estamos desarrollándolo porque no había nada desarrollado y estamos desarrollándolo prácticamente desde cero con fondos europeos también. La PAC, la política agraria, todo pasa por Europa y mucho está financiado por Europa. Así que las elecciones del domingo son importantísimas para Ellín. Yo le pido a los ellineros que vayan en masa a votar en las elecciones europeas del domingo, que no ocurra como ha ocurrido otras veces, que parece como, Europa está lejos. No, que es que Europa no está lejos. Ellín es Europa. Y Ellín necesita políticas serias de trabajo, de gestión y de compromiso en Europa. Y esas políticas
desgraciadamente, porque lo digo sinceramente, desgraciadamente solo la representa ahora mismo en España el Partido Popular. Los demás están subidos al monte y los otros pendientes de con quién pactan, con quién no pactan. El único que presenta una postura centrada, una postura en la línea general de las políticas europeas es el Partido Popular. Así que yo invito a los silleneros a que voten igual que votaron en las elecciones de hace un año, que voten al Partido Popular porque es el partido que le va a dar las soluciones que necesita Ellín. Son 5 años lo que se vota ahora, quiero decir, lo que se vota ahora vale para 5 años. Vamos a pensarlo bien, porque no puede ser votar lo que sea, lo que me salga. No, tiene que ser una propuesta seria, que es la del Partido Popular. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que finalizar ya. Un placer y hasta pronto. Igualmente. Bueno, pues la valoración del equipo de gobierno en torno a este último año. Y nosotros que también agradecemos también, como no, a todos nuestros oyentes la atención prestada. Enseguida encendemos la linterna. ¿Estás escuchando? COPE Ellín 90.6 FM. Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este viernes, 7 de junio. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Ultimísima hora de hace nada, 10 minutos. Carlos Alcaraz se acaba de clasificar para la final de Roland Garros. Ha derrotado en 5 sets al italiano Sinner, número 1. Sí, lo ha contado desde París Ángel García. Hola Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal, tocayo? Muy buenas. Macho, qué locura, ¿no, tío? Contarlo sí, pero explicarlo, ¿cómo lo explico? O sea, ¿cómo explico un partido en el que al inicio Alcaraz ni ha salido a la pista, tensionado como que, y Sinner le ha dominado completamente?